Tenemos ahora la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2025. El dictamen considera la minuta recibida el 27 de noviembre pasado. Se le dio primera lectura en la sesión vespertina del día 28 de este mismo mes. La Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2025 es una declaración de principios y compromisos con el pueblo de México. La Ley de Ingresos 2025, la primera de este sexenio, es una hoja de ruta que refleja nuestra visión de justicia social, sostenibilidad financiera y crecimiento con bienestar. Es el resultado de una manera diferente de gobernar, priorizando siempre a quienes más lo necesitan. Esta propuesta reafirma nuestra convicción de garantizar un crecimiento económico equilibrado, sostenible y justo, con un enfoque prioritario en la reducción de las desigualdades y la mejora de la calidad de vida de todas y todos los mexicanos. Es decir, esta propuesta refleja responsabilidad fiscal con justicia social. Prioriza la austeridad republicana, la disciplina fiscal y el fortalecimiento de un modelo de economía moral centrado en el bienestar de todas y todos. En especial, garantizando los programas sociales, consagrándolos como derechos inalienables en nuestra Constitución. Esta propuesta de ley no contempla en términos reales la creación y el incremento de nuevos impuestos. Esto refleja nuestro compromiso de impulsar la economía sin cargar más a las y los contribuyentes. Para 2025 se proyecta un ingreso total de 9.3 billones de pesos, con ingresos presupuestarios de 8.055.649.3 millones de pesos, lo que representa un incremento del 5.4% en términos reales respecto a 2024. En este sentido, me permitiré hacer el desglose de los principales ingresos. Impuestos. Se proyecta recaudar 5.297.812.9 millones de pesos, gracias al dinamismo de nuestra economía y a los esfuerzos del Gobierno de México para mejorar la eficiencia recaudatoria a través de herramientas como la digitalización, el combate a la evasión fiscal, encabezados por el SAT, las aduanas y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Los ingresos tributarios alcanzarán 14.5% del PIB, nivel sin precedentes y que demuestra que es posible aumentar la recaudación reforzando la eficiencia, cerrando espacios a la evasión y a la elusión de grandes corporaciones que por años se beneficiaron de privilegios fiscales. 2. Cuotas y aportaciones de seguridad social. Contribuirán con 603.077.9 millones de pesos, reflejando el fortalecimiento de nuestras instituciones de seguridad social. 3. Ingresos por ventas de bienes y prestaciones de servicio. Aportarán 1.500.579 millones de pesos, consolidando el papel del sector público en la generación de recursos propios. 4. Derechos, productos y aprovechamientos. Con un incremento real de 37% respecto a 2024, se proyecta una recaudación de 374.412.7 millones de pesos, reforzando el uso responsable de los recursos estratégicos de la nación. 5. Transferencias, subsidios y pensiones. Se prevé un ingreso de 279.766.8 millones de pesos, consolidando nuestro compromiso con el bienestar social. La política de deuda pública prioriza el financiamiento interno con instrumentos a largo plazo y tasa fija, complementando con financiamiento externo en condiciones favorables. Además, se seguirá promoviendo el desarrollo de instrumentos sostenibles vinculados a los objetos de desarrollo sostenible. Pemex tendrá el financiamiento total, se estima en 1.246.366.5 millones de pesos, lo que le representa una reducción del déficit en 2 puntos del PIB respecto a 2024. Pemex tendrá un endeudamiento interno de 143.403 millones de pesos, una disminución de 0.4% en términos reales y externo de 5.512.7 millones de dólares. La CFE contará con un endeudamiento neto interno de 10.027 millones de pesos y externo de 991 millones de dólares, una reducción de 197 millones respecto a 2024. La Ley de Ingresos 2025 garantiza los recursos necesarios para proyectos estratégicos como infraestructura para trenes, carreteras, caminos, infraestructura hidráulica, hospitales y clínicas. En suma, la propuesta que hoy discutimos es la piedra angular de un presupuesto que prioriza los derechos sociales, fomenta el desarrollo de infraestructura estratégica y consolida la soberanía de México. Esta Ley de Ingresos reafirma los principios de economía moral. Es posible lograr un país con bienestar y al mismo tiempo tener un manejo responsable de la economía. Este paquete económico 2025 está fuera de la realidad. Es, por decirlo menos, demasiado optimista. En cuanto a los ingresos a recaudar, el crecimiento económico, la inflación, la tasa de interés
el déficit presupuestal, incluso en cuanto al nivel de endeudamiento al que llegará nuestro país. De este presupuesto de 9.3 billones de pesos, 8 billones corresponderán a ingresos presupuestarios, en su mayor parte impuestos como IVA, ISR y derechos. De acuerdo con sus estimaciones, el gobierno espera que los ingresos tributarios van a crecer en un 3.3%, lo cual no resulta realista, tomando en cuenta la desaceleración económica en nuestro país y la previsión de un menor crecimiento en la economía de los Estados Unidos. Y tengamos en cuenta que a menor actividad económica, obviamente, el nivel de recaudación también es menor. La perspectiva de crecimiento económica resulta también por demás optimista, pensando, y lo hemos comentado, de un 2 a un 3% de crecimiento, cuando el Banco de México estima 1.2%, el Fondo Monetario Internacional 1.3% y el Banco Mundial concede el 1.5%. Pero todavía más, recientemente las calificadoras como Moody's, como Ratings, modificaron de estable a negativa la perspectiva económica de México por el deterioro en las previsiones de crecimiento. Otro indicador que está fuera de la realidad es la inflación, que se considera que puede estar en el orden del 3.5% y que ya ahorita, en este año, cerramos a un 4.7%. En cuanto a la paridad cambiaria peso-dólar, estiman que puede ser en el orden de 18.70 y hay que tomar en cuenta que actualmente el dólar está por encima de los 20 pesos y difícilmente va a bajar de este nivel, lo cual impactaría gravemente en el servicio de la deuda. Además, el déficit proyectado es del 3.9% del PIB, cuando hay que reconocer que para este año el déficit es del 5.9% y la previsión que se tuvo el año pasado para con era que iba a ser en el orden de un 3.8% de déficit. En cambio, y aquí sí, el precio del barril lo consideran a $57.8, un precio por debajo de manera significativa al precio promedio que ha tenido en este 2024 en el orden de los $65. Esto es, como han comentado algunas compañeras senadoras, pues un ingreso que está subestimado para tener un guardadito y del cual se daría un uso discrecional, totalmente libre por parte del gobierno federal. Estiman que la deuda se mantenga en 2025 en el orden del 51.4% del PIB, lo cual tampoco se ve realista, toda vez que vamos a un endeudamiento adicional por 1.5 billones de pesos más de deuda. El anterior presidente López Obrador incumplió su promesa de no endeudar más al país. Cuando tomó el gobierno en el 2018, el nivel de deuda era del 46% del PIB y cuando lo entrega hace unos meses, lo entrega con un nivel de deuda del 51.4% del PIB. Algunos podrán decir que se trata de 5.4 puntos y que es muy poco, pero no es así. Cada uno de estos puntos del endeudamiento equivale a 18,000 millones de dólares, que en conjunto representó un endeudamiento para el país durante el sexenio pasado de 97,000 millones de dólares. Es el endeudamiento más alto en el que se ha puesto en esta condición a las finanzas de nuestro país. Además, como han dicho los especialistas, se viola la regla de oro de todo endeudamiento sano. ¿Cuál es esta? Que el destino de la deuda sea destinada a inversiones en infraestructura y en desarrollo. En el caso del paquete económico, pues sabemos que de cada peso, solo 58 centavos se van a destinar a infraestructura. El resto va a ser destinado a gasto de inversión, a gasto operativo, que no es rentable desde el punto de vista de un sano manejo de la deuda. Por otra parte,
Hay que comentar que en el paquete económico hay menos recursos para áreas prioritarias como es salud, educación, medio ambiente, seguridad, desarrollo agropecuario, lo cual compromete aún más el desempeño de estas áreas que ya se encuentran en condición de rezago. Igualmente, en cuanto a las participaciones y aportaciones federales de los estados y de los municipios van a recibir una cantidad menor en 32,000 millones de pesos, lo cual va a significar una grave reducción en participaciones y en aportaciones que la Federación destina a las entidades federativas. Es por todo esto que el grupo parlamentario se manifiesta claramente en contra de esta ley de ingresos. Se va a recoger la votación nominal del dictamen en lo general. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado. Para informar de la votación, ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general. Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron un total de 120 votos, de los cuales 84 votos son a favor, 36 en contra y ninguna abstención. En consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto de decreto, asimismo en lo particular lo no reservado. Que una vez agotada la presentación de reservas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal de los artículos 1, 2, 5, 11, 12, 16, 22 y los transitorios 14º, 15º, 18º y 35º del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron un total de 119 votos, de los cuales 83 son a favor, 36 en contra y ninguna abstención. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 1, 2, 5, 11, 12, 16, 22 y los transitorios 14º, 15º, 18º y 35º del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.